Señor, es el reino. Tuya, Señor, la autoridad. Llamaste a que yo te adorara, pues por tu amor vivo hoy. Con todas mis fuerzas yo te seguiré, con toda mi alma te bendeciré, con todo mi corazón te alabaré, te adoraré, con toda mi vida, Señor. Yo te amaré, vamos a decirlo. Tuyo, Señor, es el reino. Tuya, Señor, la autoridad. Llamaste a que yo te adorara, pues por tu amor vivo hoy. Con todas mis fuerzas yo te seguiré, con toda mi alma te bendeciré, con todo mi corazón te alabaré, te adoraré, con toda mi vida, Señor. Yo te amaré. Gracias, Señor. Vamos a decirlo. Gloria, gloria, gloria al Rey. Cantamos gloria, gloria, gloria al Rey. Cantamos gloria, gloria, gloria al Rey. Con todas mis fuerzas yo te seguiré, con toda mi alma te bendeciré, con todo mi corazón te alabaré, te adoraré, con toda mi vida, Señor. Yo te amaré, gloria, gloria, gloria al Rey. Última vez cantamos gloria, gloria, gloria al Rey. Gracias, Señor. Al abrir tu palabra, oh Dios, danos de tu gracia, Señor. Que, Dios mío, se cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la envías, Señor, a nuestras vidas.
En esta noche yo te pido que tú bendigas nuestro corazón, que tú, Dios mío, pongas en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, los pensamientos tuyos. Tu palabra dice que los pensamientos tuyos son los que prevalecerán, Señor. Y una vez más pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición sobre lo que vamos a hacer en esta noche, y especialmente, Señor, al abrir tu palabra, Padre. Gracias, gracias, gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, aquellos que por alguna razón no pudieron estar, no pudieron, Señor, llegar en esta noche. Guárdalos, bendícelos, ayúdalos, Padre. Gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque en medio de las situaciones, Señor, que pasamos, y en ocasiones, Dios mío, crisis que pasamos, tú, Dios mío, estás con nosotros, nos ayudas, Señor, nos levantas, nos animas, y Dios mío, en cada situación tú nos enseñas algo. Gracias, Señor. Permite que podamos abrir nuestro corazón en esta noche para recibir. Una vez más te pido tu palabra, Señor. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermano Luis, bienvenido. Qué gusto, hermano, que ya está con nosotros una vez más. Después de meses, ¿verdad?, que se fue para El Salvador. Ahora ya está. Aleluya. Qué bueno, hermanos. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. En esta noche, hermanos, quiero compartir mi tema en esta noche es cómo orar en medio de una crisis. Y vamos a basar esta prédica en 2 de Crónicas capítulo 20. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros está exento, ¿verdad?, de las crisis. Las crisis, hermanos, son tiempos únicos, especiales. Una crisis es una catástrofe, ¿verdad?, repentina, inesperada. Y por eso es importante, hermanos, saber cómo orar en esos tiempos. Mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, no vamos a escaparnos de estas situaciones. Nosotros quisiéramos pasar, ¿verdad?, nuestra vida sin que hubiera, pues, estos tiempos de crisis, pero no los vamos a poder pasar porque de alguna manera también Dios, que es un maestro tremendo, quiere enseñarnos en cada una de estas situaciones. Entonces, el orar en estos tiempos, en los tiempos de crisis, es muy diferente a cuando todo va muy bien, porque en una crisis o en las crisis, la oración tiene que ser más intensa, ¿verdad?, más apasionada. Entonces Dios quiere que aprendamos a orar en los tiempos de crisis, y por eso, hermano, nos da muchos ejemplos de esto en la palabra. Y como dije, es una oración diferente porque se trata de una emergencia. Entonces vamos en esta noche a ver, hermanos, la historia de uno de los reyes de Israel. Es una historia muy conocida, de un rey muy conocido que se llamado Josafat. Él fue un rey fiel a Dios que pasó por una crisis. Dice la palabra en 2 de Crónicas 20, del 1 al 3. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya están en Hazezón Tamar. Este era el otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia. O sea que Josafat, hermanos, no tenía un plan, ¿verdad? De momento se le vino la crisis. Y eso es lo que pasa, hermanos, con las crisis. O sea que no esperamos, ¿verdad?, que algo vaya a pasar. No estamos, digamos, a ver, mañana va a haber o la semana que entra, ¿verdad? No sabemos realmente. Es algo que viene de momento. Yo creo que este rey, hermanos, Josafat, estaba pues ocupado en los negocios de su reinado. Y como ustedes saben, Josafat era un rey que era fiel a Dios. O sea, no era pues un rebelde ni nada, sino que era un rey fueron de los reyes que sí agradaron a Dios. Imagino que él estaba ocupado en sus negocios, ¿verdad?, normales y todo, y de momento dice que llegan estos mensajeros y le informan, ¿verdad?,
que hay un ejército. O sea, realmente eran tres ejércitos que venían en contra de ellos, ¿verdad? Y luego para colmo le dicen, ya están aquí, en Hazezón Tamar, que dice ahí que era otro nombre para En-Gadi. En-Gadi es un lugar que está en el sur de Israel, a un lado de un lugar que se llama Masada, la fortaleza de Masada. A un lado está ese lugar que se llama En-Gadi. O sea que realmente ya estaba muy cerca estos ejércitos. Entonces, como digo, él no tenía un plan, y de momento, ¿verdad? Se le viene la crisis, y ahora ¿qué hacer? Entonces, en este pasaje, hermanos, hay 6 cosas que hizo este rey y que nos sirven a nosotros como ejemplo en medio de una crisis, en medio de las crisis que nosotros pasamos. Entonces, esas 6 acciones de Josafat. Lo primero que Josafat hizo fue que buscó, ¿verdad?, la ayuda de Dios. Dice el verso 3, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Hermanos, esto es algo muy importante, ¿verdad? Lo primero que hizo Josafat en la crisis fue que buscó la ayuda de Dios. Hermanos, déjenme decir esto, nunca debemos dejar que un problema nos intimide. Yo sé que a veces no es fácil esto, ¿verdad? Pero nunca debemos dejar que un problema nos intimide. Mejor, hermanos, que nos motiven, o permitamos que nos motive a orar. Por eso es que ahí en el libro de Filipenses, el apóstol dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración, ruego y acción de gracias. Y hay otra versión que dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Entonces yo sé que esto no es fácil, ¿verdad? Pero no debemos, hermanos, nunca debemos dejar que un problema nos intimide, sino que ese problema nos motive a orar. Debemos venir a Dios, hermanos, para tener la sabiduría que necesitamos antes de hacer cualquier otra cosa. O sea que la oración debe ser siempre nuestro primer paso, ¿verdad? No nuestro último recurso. Yo sé que nosotros ya hemos aprendido esto, ¿verdad? Y ojalá y nadie que esté aquí tome la oración como su último recurso. Bueno, tengo un problema, tengo una crisis tal vez económica o financiera o de salud. A ver qué doctor vemos, a ver qué hacemos y al final, ¿verdad?, vamos a orar. No, yo creo que tiene que ser... La oración siempre tiene que ser nuestro primer paso. Y luego también dice la Escritura que reunió a los demás para que se unieran en ayuno y oración. Y esto es algo también muy importante, hermanos, porque cuando hay una situación de crisis, entre más personas oren, es mejor. Hermano, yo no entiendo por qué. Porque yo he sabido, ¿verdad?, de algunos cristianos que no les gusta pedir oración por situaciones que están pasando. Les da pena. Fíjense, yo esto se los digo porque a mí personalmente, hermano, es que, pero hermano, mi esposa no quiere que se sepa esto, hermano, así que usted nomás ore. O que no sepa nadie. Hermanos, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es de que todos pasamos problemas. O sea, usted no tiene que tener pena en decirnos si tiene un problema, porque todos los pasamos. Aún los líderes, ¿verdad?, más prominentes o personas que uno piensa que no pasan ningún problema, pasan también sus problemas. O sea, también tienen situaciones difíciles. Entonces, yo no veo ningún motivo por qué. A veces, yo sé que a veces, ¿verdad?, a lo mejor un familiar, un hijo, qué sé yo, cayó en un vicio y dicen, pero ¿cómo es posible si es cristiano? ¿O cómo es posible si es ministro? Y entonces como que hay cierta pena, ¿verdad? Pero hermanos, yo creo que, les vuelvo a repetir, nadie va a criticarte, nadie va a apuntarte, porque todos podemos pasar por estas situaciones. En una ocasión un pastor, ¿verdad?, que en ese tiempo era el líder de toda una
de un grupo de iglesias. ¿Verdad? Tenía un puesto muy grande y nos dijo que nos estaba compartiendo en una ocasión. Dice que él era el superintendente de una denominación y aparentemente toda su familia estaba bien, ¿verdad? Pero dice que una noche estaban ellos ya casi dormidos, ya casi para dormir, cuando sonó el teléfono y era la policía y le dijeron: oiga, ¿este es el señor fulano? Dijo: sí. Bueno, dijo, quiero que venga aquí porque aquí tenemos a su hijo con la policía. Y él dijo: mi hijo está dormido, está en su cuarto, está dormido. No, dijo, vaya a ver, ¿verdad? Y fue a ver y pues no, el hijo no estaba aquí. Pero ¿cómo es posible? Sí, dice, aquí lo tenemos porque está acusado de usar drogas. Imagínense un muchacho, hijo de un ministro, dice que él no podía creerlo, pero él fue y ahí lo encontró. Lo que le quiero decir, hermanos, es de que todo mundo tiene problemas. O sea, que usted no tiene que avergonzarse de decir: oren por mí. O sea, este hombre aquí, ¿verdad?, reunió a los demás para que se unieran en oración y en ayuno. O sea, mientras más personas oran por usted, es mejor esto, es mejor. Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que como a veces, como estaba diciendo, a veces como que hay personas que le dan pena, ¿verdad? Es que, ¿qué van a decir? Que les digo que tengo esta enfermedad o algo. Pero hermanos, es bueno decirlo porque la gente se une. Yo les he platicado muchas veces esto, ¿verdad? Cuando a Irma le detectaron el cáncer, yo me acuerdo que estábamos allá con, no sé qué había, yo no sé si Blanquita se acuerda, pero estábamos en su casa. Y estaba ahí el hermano, había venido los hermanos Flores, y estaba el hermano Marco Tulio, estaban todos ahí. Y yo le dije a Irma: ¿sabes qué? Yo les voy a decir. Oye, pero no, les voy a decir, le digo, para que nos ayuden a orar. Y yo, hermanos, ahí en la mesa dije: hermanos, ¿saben qué? Yo quiero que oren por mi esposa porque pasó esto y esto y esto. Y hermanos, pues no solamente oraron en ese momento, sino que, ¿verdad?, oraron en Guatemala, oraron en todos lados. ¿Por qué? Porque, hermanos, pues uno tiene una necesidad, una crisis fuerte. Y mientras más personas oren por nosotros es mucho mejor. Entonces, que no te dé pena decir, o sea, que es bueno buscar la ayuda de otros. Entonces Josafat buscó la ayuda de Dios, ¿verdad? Y él no solamente oró, sino que pidió a otros que oraban por él. Quiero que miremos por un momento la oración de Josafat. ¿Cómo es que oró? En primer lugar, él recuerda cuán grande es Dios. Dice: entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? O sea que él recuerda en primer lugar a cuán grande es Dios. Eso es algo muy importante, hermanos. En medio de la crisis, la primera cosa que hace es: tú eres grande, Señor. ¿Sabe qué? Los problemas se reducen cuando declaramos la grandeza de Dios, porque no importa qué tan grande sea el problema, no va a ser más grande que Dios. Él recuerda, ¿verdad?, cuán grande es Dios. Tiempos de crisis, hermanos, necesitamos recordar cuán grande es el Dios que nosotros servimos. Dios es tan grande, ¿verdad? O sea, necesitamos recordar eso. Uno de mis pasajes favoritos, muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, esto. Uno de mis pasajes favoritos, ¿verdad?, cuando por alguna razón me siento a veces tentado a dudar de lo que Dios puede hacer, es Números 11. Números 11, ahí cuando Moisés duda de que Dios pueda darles carne a los hijos de Israel en el desierto. Y allí en el capítulo 11 de Números, el verso 23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no, si se cumple mi palabra o no. Y estaba yo leyendo lo de otras versiones. Otra versión dice: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Otra versión dice: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Otra versión dice: ¿cuándo he sido débil? Ahora verás que mi palabra se cumple. O sea que, hermano, cuando estés en esa crisis, en esa situación,
Recuerda cuán grande es Dios. La mano de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo grande. ¿Cuándo he sido débil? Dice aquí, verá una versión. Ahora verás que mi palabra se cumple. Entonces, en primer lugar, Josafat en su oración declara qué tan grande es Dios. En segundo lugar, recuerda lo que Dios ha hecho. Dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de estas tierras? Hermanos, pensemos en las crisis, ¿verdad?, de las cuales Dios nos ha sacado anteriormente. O sea, cuando viene una situación así, tenemos que pensar, ¿verdad?, y recordar lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios, si tú vives lo suficiente, te vas a dar cuenta? Muchos de aquí, ¿verdad?, ya aquí no hay tantos tan grandes, ¿verdad? Porque los miércoles, por ejemplo, en la mañana, siempre que predica alguien aquí, bueno, aquí todos somos ya seniors, ¿verdad? Todos somos ya de 65 para arriba, casi los que vienen los miércoles, puro ya viejito, ¿verdad? Aquí no hay tantos, pero yo creo que ya muchos tenemos la experiencia, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y hermanos, cómo Dios nos ha sacado. Yo creo que todos nosotros, muchos de nosotros somos un milagro de Dios. De cómo Dios, hermanos, ha obrado en el pasado. Tantas cosas que ha hecho por nosotros. Yo estaba recordándome esta tarde, ¿verdad?, cuando estaba repasando esto, que yo puedo decir que mi vida es un milagro de Dios, hermanos. Yo les he platicado que desde pequeño me acuerdo que, bueno, yo no me acuerdo, ¿verdad?, pero mi mamá siempre me platicaba que cuando yo era pequeño me dio una enfermedad. Yo no sé de qué era esa enfermedad, pero me vi muy grave, pero grave. Yo no sé, yo creo que tenía, no sé, 1 año, 2 años, no sé. Y me dice mi mamá que me llevaron a un lugar, a un hospital ahí en un pueblo, pues un hospital, ¿verdad?, rural. Pero estaba yo tan malo, pero tan malo así, que mi papá le dijo a mi mamá, dice, mira, dice, si el niño se muere ahorita, dijo, tú no digas nada, porque no nos van a dejar salir de acá, dijo, porque ¿cómo? Así que si el niño se muere, tú haz de cuenta que no y nos vamos. Y mamá dice que me platica, ¿verdad?, que dijo, pero ¿cómo yo no? Dice, pero ¿cómo yo no iba a decir nada si mi hijo se muriera? Pero no me morí, o sea, salí de ahí, Dios me sacó. Y hermanos, Dios nos ha librado tantas cosas. Yo he platicado en otras ocasiones que cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, estábamos en la iglesia. Nosotros teníamos un tiempo entre los jóvenes allá en México, ¿verdad?, teníamos pues tiempos de oración, tiempos de ayuno. Y me acuerdo que hacíamos oraciones todo el día, o sea, una cadena de oración. Y a mí me tocaba orar porque yo me iba a la escuela, en la mañana iba a la escuela y en la tarde iba al trabajo. Entonces iba a la escuela como a las 5 de la mañana me iba, y yo escogí orar de 5 a 6 de la mañana, pues caminando, ¿verdad? Iba yo caminando o en un transporte y ahí iba orando. Yo me acuerdo que pues iba yo orando y me atravesé una avenida. Y en México, como en otros lugares, me imagino, ahí los carros no se paran, ¿verdad? O sea que está tremenda la cosa. Entonces yo pues me descuidé, la verdad, y me crucé esa calle. Era una avenida muy grande donde los carros pasaban a una velocidad tremenda. Y me acuerdo que cuando iba pasando ahí, di un paso y nomás sentí el viento así de un carro que pasó detrás de mí, así. Y hasta, fíjense, yo di el paso así y en la parte de atrás del pantalón, ¿verdad?, me hizo como que se me rompió, por ahí pasó la llanta, fíjense. Pero fue pero casi nada así. Ahí me hubiera destrozado ese carro. Pero Dios, hermanos, me libró. O sea que, como les digo, nosotros tenemos, hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Yo sé que si usted se pone a pensar lo que Dios ha hecho en su vida, y cuando nosotros, hermanos, pensamos en cómo Dios nos ha sacado anteriormente de situaciones, eso es algo que aumenta, ¿verdad?, nuestra fe. Este hombre recuerda lo que Dios ha hecho. Una vez más dice el texto, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra?
Entonces recordar lo que Dios ha hecho, hermanos, va a aumentar nuestra fe. Vuelvo a repetir, yo creo que todos nosotros podemos recordar, ¿verdad?, cómo Dios nos ha bendecido en el pasado, y eso nos va a ayudar para que podamos nosotros salir adelante. En tercer lugar, Él recuerda lo que Dios ha prometido. Dice el verso 7, en la parte B: ¿y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? O sea que Él le recuerda lo que Él ha prometido, ¿verdad? O sea, cuando tú y yo conocemos las promesas de Dios, podemos confiar en ellas. Y sabemos que Dios no va a fallar. O sea que tú en esos momentos de crisis tú puedes recordar no solamente lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que lo que Dios ha prometido también. Tú has prometido esto, Señor. Tú has prometido esto. Fíjese el Salmo 91 lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una promesa. Versos 3 y 4 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El verso 10 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. O sea que son promesas de Dios. Son cosas que tú tienes que recordar en medio de la crisis. Dios ha prometido esto. Dios lo va a cumplir. Luego, enseguida Él recurre también en su oración, recurre a la bondad de Dios. En los versos 10 al 12 dice: cuando Israel salió de Egipto, tú no permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyesen a esas naciones. Y luego dice: mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Otra versión dice: ¿no los vas a detener? O sea, en esencia lo que Josafat dijo a Dios fue: sé quién eres, Señor, sé lo que has hecho, sé lo que has dicho, sé lo que puedes hacer y estoy pidiéndote que lo hagas de nuevo. Entonces, hermanos, en primer lugar lo que tenemos que hacer en una crisis es acudir a Dios, buscar la ayuda de Dios. Ahora, en segundo lugar, Él admitió su incapacidad. Es otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Admitir nuestra incapacidad. El verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Hermanos, cuando estás en una crisis, ¿verdad?, lo primero que tienes que hacer es: tú eres Dios, Señor, tú eres todo poder. Pero en segundo lugar, Señor, yo voy a depender de ti, porque, Señor, yo no puedo hacer por mí mismo. Estoy dependiendo de Dios. Lo que está diciendo Josafat. Dice: no sabemos qué hacer. Hermanos, los milagros no vienen a nosotros hasta que admitimos que la situación es imposible sin la ayuda de Dios. O sea, hay cosas por las que pasamos, ¿verdad? Que pues realmente, por eso decimos, si tú puedes arreglarlo, pues arréglalo, ¿verdad? Pero si no puedes arreglarlo y si es algo imposible, pues sencillamente si Dios no hace el milagro no podemos hacer nada. Entonces, pero los milagros no vienen, hermanos, hasta que admitimos que la situación es imposible sin la ayuda de Dios. Si Dios no interviene, o sea que Él admitió su incapacidad, no sabemos qué hacer. Por eso en Mateo 19 dice: para los hombres esto es imposible, ¿verdad?, mas para Dios todo es posible. Tenemos que repetirnos vez tras vez cuando estamos en una crisis. Porque les digo, cuando hay una crisis, la verdad, la oración es muy diferente, pues, ¿verdad? Mucho más apasionada, mucho más fuerte, ¿verdad? Señor, para mí esto no puedo hacer, pero tú, Señor, tú lo vas a hacer. Luego, en tercer lugar, Él confió en los recursos de Dios. Dice el verso 12: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, confió en los recursos de Dios. Otra versión dice: no sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. Hermanos, qué importante es que como hijos de Dios aprendamos a cambiar nuestro enfoque del problema
hacia quien resuelve el problema, ¿verdad? Porque siempre cuando hay una crisis nuestro enfoque está en el problema, pero que nosotros aprendamos a cambiar ese enfoque del problema hacia quien resuelve el problema, que es Dios. Tenemos que recordar que nosotros somos finitos, ¿verdad? Pero Él es infinito. Nosotros pensamos en una o dos maneras de resolver los problemas, pero Él tiene 1000 maneras de hacerlo, ¿verdad? Dios tiene muchas maneras. Siempre, yo he dicho siempre aquí esto, ¿verdad? Que nosotros cuando tenemos un problema, bueno, yo creo que se va a resolver de esta o de esta manera. O 3 cuando muchas opciones tenemos. No, hombre, ni siquiera pensamos, ¿verdad? Pero Dios tiene 1000 maneras de hacerlo. O sea, Él puede hacerlo. Número 4, Él descansó en la fe. O sea que Él confía en los recursos de Dios y luego entonces Él descansó en la fe. Los versos 15 al 17 dice: y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. O sea, cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, tus batallas se vuelven sus batallas. Tus enemigos se vuelven sus enemigos. Dios te dice, como le dijo a Josafat: descansa, todo está bajo control. Descansa, todo está bajo control. O sea, no temas, no te pongas ansioso, no te llenes de estrés y temor. Cálmate, permanece firme, no te preocupes. O sea, si crees que debes pelear todas tus batallas sola, te vas a acabar, te vas a destruir. Hermano, la vida consiste en una batalla, ¿verdad? Tras otra, una batalla tras otra. O sea, salimos de una y entramos, esa es la vida. Entonces Dios espera que te calmes, te hagas a un lado para que Él obre como quiere obrar, ¿verdad? En la crisis. El Señor, a veces nosotros como que impedimos, ¿verdad? Porque queremos a fuerza meternos, pero el Señor en un momento dado dice: ¿sabes qué? Tienes que hacerte a un lado para que yo pueda obrar. Y este hombre, ¿verdad? Descansó en la fe, o sea que ya dijo la palabra, este hombre, Jaziel, ¿verdad? Dice la palabra y él, bueno, que vamos a esperar, vamos a esperar lo que Dios va a hacer. Verso 20 dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. O sea que este hombre está descansando, ¿verdad? En la fe. Y él anima, ¿verdad? Al pueblo: también ustedes estén tranquilos, confíen en el Señor, confíen en sus profetas. Y número 5, él creyó en Dios y en su palabra. Y hermanos, una forma de creer, ¿verdad? En Dios es lo que hace este hombre aquí, porque él agradece por adelantado. Dice el verso 21: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea que hay alabanza, ¿verdad? Todavía no está ganada la batalla, pero este hombre ya está alabando al Señor. O sea que lo que nos enseña esto es de que tenemos que dar gracias a Dios por adelantado. O sea, proclamar la victoria antes de ver la victoria. Y eso es algo difícil, ¿verdad? Pero debemos agradecer a Dios por lo que va a hacer, aun cuando no sabemos, ¿verdad?, cómo es que lo va a hacer. O sea, se dice, hermanos, que cuando agradeces a Dios por algo que ya ha hecho, pues eso es gratitud, ¿verdad? Sencillamente das gracias a Dios por algo que ya hizo. Pero cuando agradeces a Dios por algo que va a hacer,
O sea que por adelantado agradeces, entonces eso es fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por adelantado, por el milagro que Él va a hacer en las crisis o en la crisis que estás pasando, en las crisis que pasamos. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios antes, ¿verdad? Antes, porque eso es fe. La Biblia dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces el verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea que miren, hermanos, los israelitas no huyeron de miedo, ¿verdad? Se quedaron firmes en su fe. No tuvieron que levantar ni un dedo, solo alzaron la voz en alabanza y sus enemigos se mataron, dice, unos a otros. O sea que cuando empezaron a alabar al Señor, ¿verdad? Esta gente, por eso siempre hemos dicho, ¿verdad? Que hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Y por último, hermanos, Josafat vio cómo Dios convirtió esta batalla en bendición. En los versos 24 al 26 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como alhajas. Se acabó la pila de esto, creo. Como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Imagínense, hermanos, o sea, 3 días, fíjense, recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que significa valle de bendición, hasta hoy. Hermanos, cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas, seremos testigos de cómo Él, hermanos, las convierte en bendiciones. Algo más, hermanos, y es que cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas, damos un testimonio fuerte a todos los que nos rodean. Fíjense lo que dice el los versos 29 y 30. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, como dije al principio, ¿verdad? Todos en algún momento pasamos por tiempos de crisis. Ahorita en la iglesia, pues sí hay personas, ¿verdad?, que están pasando por una crisis. Puede ser crisis financiera, puede ser crisis de salud, hay tantas cosas que están viniendo. Pero hermanos, en cada tiempo de crisis que nosotros pasemos, hermanos, podemos seguir estos pasos, ¿verdad? Podemos seguir estos pasos. Podemos, hermanos, pedirle a Dios que pelee por nosotros, ¿verdad?, nuestras batallas. Y hermanos, permanecer nosotros tranquilos. Yo sé que no es fácil hacer esto, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta noche. O sea, en cada tiempo de crisis que pasemos, hermanos, sigamos estos pasos. Una vez más, pidámosle a Dios que pelee por nosotros esta batalla y estemos tranquilos. Hermanos, y vamos a ver, hermano, como en otros tiempos lo hemos visto, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios se mueve y cómo Dios obra para su gloria, hermanos, y cómo podemos nosotros ver la bendición del Señor. Como les dije hace un momento, yo creo que muchos de nosotros
que hemos pasado, ¿verdad?, por crisis, hemos visto esto. Y hermanos, así como Dios ha obrado en el pasado, creemos, hermanos, que Dios va a estar obrando en este tiempo y va a obrar también en el futuro. Así que, hermanos, estemos confiados en el Señor, pongamos nuestra esperanza, nuestra fe en Él, hermanos, y estemos tranquilos. Dios es todopoderoso. Dios, hermanos, no miente. Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante. Así que, hermanos, en esta noche yo voy a pedirles que se pongan de pie. Y, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Si quieres pasar, si tal vez quieres pasar en esta noche al altar y decirle: Señor, ayúdame, Dios mío, para que yo pueda confiar en ti. Que yo pueda, Señor, realmente depender de ti, Señor. Que yo pueda, Dios mío, siempre, Señor, recordar de que, Señor, tu mano no se ha cortado, tu brazo no se ha cortado, tú sigues siendo el mismo, Señor, y tú nos vas a bendecir. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Dios mío, a través de esos ejemplos nos enseña, Señor, cómo tenemos que orar, Dios mío, cuando estamos pasando por un tiempo de crisis. Ayúdanos en esta noche, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para que pueda esta palabra, Señor, meterse en nosotros, Señor. Y en cada situación difícil que pasemos. Yo sé que, Señor, algunos de mis hermanos están pasando en este tiempo, en estos días, Señor, por crisis. Señor, ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos. Ayúdalos, Señor. Hay crisis, Señor, de salud. Hay crisis, Señor, de diferentes, Señor, situaciones. Pero, Dios mío, gracias porque tú, Dios mío, sigues siendo grande. Gracias porque, Dios mío, hemos aprendido de que, Señor, cuando venimos a ti, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tú eres un Dios grande, que para ti no hay nada imposible. Y la segunda cosa, Señor, que nos enseña este pasaje es que, Dios mío, nosotros dependemos totalmente de ti, pero también, Señor, reconocemos de que para ti no hay nada imposible, Señor. Siempre que nos acercamos a ti, siempre tenemos que acercarnos con esas Señor, Dios mío, Señor, con eso en nuestro corazón, Dios mío, de que tú eres grande, de que estamos dependiendo de ti, pero de que, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, Padre. Aumenta nuestra fe en esta noche, Señor. Dice a cada uno de mis hermanos que todos vayamos con esa confianza, Señor, de que tú, Señor, has tomado, Señor, cuidado. Estás tomando cuidado de cada situación, Padre. Estás tomando cuidado de cada situación. Yo te pido que bendigas a los hermanos de la iglesia que están pasando por una enfermedad. Señor, levántalos, guárdalos, ayúdalos, dales fe, dales confianza. Señor, si hay alguien que tal vez esté pasando por otra crisis, Señor, tal vez económica, tal vez de relaciones, obra, Padre Celestial, obra, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.